Vamos a comenzar en un minutito con las presentaciones correspondientes al día de hoy. Hola, saludo Nelson, saludo José, Nacid y Fernando. Saludo para ustedes. Entonces, si son tan amables, el grupo 4, que vaya preparando su presentación y pueda ir comenzando cuando guste. Adelante, por favor. Grupo 4, que está conformado por Daniela Pinto, Valentina Arias, Nelson Bobadilla, Javiera Siciliano, Daniela Correa y Don Walid. El Carrat, Antún. Lo dije mal, pero se escuchó, ¿cierto? Muy bien. Entonces, chiquillas, chiquillos del grupo 4, por favor, adelante con vuestra presentación. Mucha suerte. Ya. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, profesor Carlos Úbeda. A nosotros como grupo nos tocó el tema dosis de radiación estimada asociada a la angiografía de TC cardíaca. Y los que conforman el grupo son Valentina Arias, Nelson Bobadilla, Walid El Carrat, Daniela Pinto, Javiera Siciliano y la que le habla, Daniela Correa. Antes de que empecemos a hablar de nuestro paper, le haremos un recordatorio de ciertas definiciones como ¿qué es un TAC? La tomografía computarizada del cuerpo utiliza una tecnología sofisticada de rayos X para ayudar a detectar una variedad de enfermedades y condiciones. La exploración por tomografía computarizada es rápida, indolora, no es invasiva y es precisa. En casos de emergencia puede identificar lesiones y hemorragias internas lo suficientemente rápido como para ayudar a salvar vidas. ¿Qué es una angiografía computarizada coronaria? La angiografía computarizada coronaria, como sus siglas dice CCTA, utiliza una inyección de material de contraste yodado y la adquisición de imágenes tomográficas para examinar las arterias que irrigan sangre al corazón y determinar si se encuentran más estrechas debido a la presencia de placas de ateroma. La placa está formada por varias sustancias que circulan por la sangre, tales como grasa, colesterol y calcio, que se depositan en el recubrimiento interior de la arteria. La placa que se acumula a lo largo del tiempo puede reducir o en algunos casos bloquear completamente el flujo de sangre. Además de identificar, puede reducir o en algunos casos bloquear completamente. Me equivoqué. Además de identificar el estrechamiento de las arterias coronarias como la causa de molestia en el pecho, también puede detectar otras causas posibles de los síntomas tales como un colapso pulmonar o coágulos en los vasos sanguíneos que irrigan los pulmones. La angiografía coronaria por tomografía computarizada es útil para el diagnóstico de la enfermedad de la arteria coronaria. La cantidad de exámenes realizados van en aumento y todavía no se está familiarizando con la magnitud de exposición que recibe el paciente en la práctica clínica. Como ven en nuestra imagen de nuestra presentación, es así como se logra ver las arterias en TAC de la angiografía coronaria. ¿Qué significa CTDI? El CTDI es un indicador de dosis denominado índice de dosis en tomografía computada. CTDI, de ahí viene su sigla. Y la unidad usualmente utilizada para el índice de dosis en tomografía es el miligray. ¿Qué es el CTDI-VOL? Es la estimación de la dosis aplicada en un protocolo específico y se ha definido una magnitud denominada índice de dosis en tomografía computada en volumen, por eso sus siglas, que establece la dosis de promedio de radiación en el volumen X, Y y Z, atribuible a un desplazamiento unitario de la camilla en el eje Z. Esta última unidad es muy utilizada como un indicador de dosis para un protocolo específico, porque se tiene en cuenta la información del pitch. ¿Qué significa DPL?
Para tratar de disponer de una magnitud que se relacione con la dosis efectiva y que pueda indicar el riesgo, se ha establecido el producto dosis-longitud, DPL, que es una magnitud de dosis que se usa como indicador de la exposición total en un examen de tomografía computada, al relacionar el CTDI con la extensión espacial del estudio y su unidad es miligray por centímetro. ¿Qué se investigó? El presente estudio multicéntrico investigó el producto dosis-longitud, la dosis de radiación en pacientes de tamaño estándar sometidos a la angiografía computarizada coronaria de 64 cortes, estrategias disponibles y su relación con la disminución de la dosis y factores independientes con su contribución a la dosis de radiación. El objetivo de esta investigación es estimar la dosis de radiación de angiografía por tomografía computarizada cardíaca en la práctica clínica rutinaria, así como la asociación de las estrategias actualmente disponibles con la reducción de la dosis e identificar los factores independientes que contribuyen a esta. A continuación, vamos a presentar los métodos que se utilizaron en este artículo. Como protocolo de estudio, el estudio multicéntrico prospectivo sobre las estimaciones de dosis de radiación de la angiografía de tomografía computarizada cardíaca en la práctica diaria es un estudio internacional de observación dirigido por investigadores. Fueron invitados médicos que realizan este examen en 120 sitios diferentes en todo el mundo. Fueron invitados a participar sobre la base de publicaciones anteriores sobre el examen. La intención era incluir un mínimo de 20 sitios de estudios que inscribirían aproximadamente 20 pacientes durante un mes. Por lo tanto, se esperaba a que hubieran al menos 400 para realizar un análisis de datos. Las indicaciones comprendían en la evaluación de las arterias coronarias o los injertos de bypass, o los protocolos de dolor torácico para la visualización combinada de las arterias coronarias y pulmonares, así como la aorta torácica, y 3, la visualización de la anatomía cardíaca antes o después de los procedimientos electrofisiológicos. Los datos de las imágenes, así como los detalles del estudio, se recogieron y se analizaron en un laboratorio central especializado. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética y todos los pacientes dieron su consentimiento informado por escrito, como se requiere en los sitios de estudios individuales. Estimación de la dosis de radiación. Los médicos participantes obtuvieron los parámetros relevantes para las dosis de radiación del protocolo de exploración generado por el sistema de tomografía computarizada después de cada estudio. Los parámetros incluyeron el índice de dosis de tomografía computarizada de volumen y el DLP que mencionaron anteriormente. El valor de CTDI, que es un parámetro básico de dosis de radiación de tomografía computarizada, puede medirse y calcularse como una matemática integral bajo el perfil de dosis de radiación de una exploración de rotación única que produciría una imagen tomográfica en una posición fija de la mesa. El CTDI volumen representa la dosis de radiación promedio sobre un volumen investigado específico. El DLP, que equivale al CTDI volumen, multiplicado por la longitud de la exploración respectiva, refleja mejor la radiación a la que está expuesto un paciente durante toda la exploración por tomografía computarizada. Este parámetro se usó como la medida de resultado primaria en este estudio. La dosis efectiva para este examen puede estimarse mediante un método propuesto por el Grupo de Trabajo Europeo para Directrices sobre Criterios de Calidad en Tomografía Computarizada. Se demostró que este método es razonablemente consistente para estimar la dosis efectiva. Estrategias para la reducción de la dosis de radiación. Uno es el control de exposición automatizado, que es el que ya varios conocen, que es un dispositivo que mide la cantidad
cantidad de radiación que llega al receptor de imagen y que pone fin a la exposición automáticamente cuando el receptor de imagen ha recibido la intensidad de dosis necesaria, también conocido como adaptación de la corriente del tubo basada en la anatomía. Ajusta automáticamente la corriente del tubo de acuerdo al tamaño del paciente, la forma anatómica o ambos. Se define también como un algoritmo de ahorro de dosis porque, por ejemplo, la corriente del tubo aumenta para los pacientes obesos y disminuye para pacientes más pequeños, para mantener una calidad de imagen óptima con la dosis más baja posible. Aunque existen algoritmos adicionales para modular la corriente del tubo, durante el escaneo que no es cardíaco, la corriente del tubo adaptada generalmente permanece constante para todo el rango de escaneo en el modo de control de exposición automatizado para el cardíaco. La modulación de corriente de tubo controlada electrocardiográficamente, como lo vemos representado por las siglas MCTCE, ha demostrado que reduce eficazmente la dosis de radiación durante la espiral cardíaca retrospectiva electrocardiográfica. Esto debido a que el movimiento cardíaco es mayor durante la sístole y al menos durante la diástole. Las reconstrucciones de imágenes diastólicas son más propensas a proporcionar conjuntos de datos sin movimiento. En consecuencia de este algoritmo, restringe la corriente del tubo prescrita a una ventana de tiempo predefinida durante la fase diastólica y la disminución de la corriente del tubo en la fase sistólica del ciclo cardíaco. Esto debido a que el algoritmo aumenta o disminuye la corriente del tubo de forma prospectiva. Se requiere un ritmo cardíaco regular para así evitar aplicar la corriente del tubo incorrecta a la fase cardíaca de interés. El voltaje del tubo generalmente se realiza utilizando un voltaje de 100 kV, pero esta adquisición con un voltaje de 100 kV también es posible y de hecho se ha sugerido como un medio para poder reducir la dosis de radiación. La reducción del voltaje del tubo es un procedimiento estándar en la CT pediátrica y se ha utilizado en la CT cardíaca principalmente en pacientes no obesos, debido al aumento del ruido de la imagen. Además de aumentar el ruido de la imagen, un voltaje de tubo más bajo también aumenta el contraste en los escaneos realizados con el uso de agentes de contraste yodados, porque la absorción del yodo es mayor en configuraciones de voltaje del tubo más bajas. El modo de exploración secuencial, activado electrocardiográficamente prospectivo, se ha reintroducido recientemente en la CCTA. Esto, a diferencia de la convencional, la radiación solo se administra en una ventana de tiempo predefinida del ciclo cardíaco, dentro del modo de exploración secuencial. El tubo de radiación está inactivo durante el resto del ciclo cardíaco, lo que conduce a reducciones sustanciales de la dosis. Sin embargo, este modo de exploración permite una flexibilidad mínima, por no decir nula, al elegir retrospectivamente diferentes fases del ciclo cardíaco para la reconstrucción de imágenes una vez que se han adquirido los datos. La calidad de imagen fue evaluada mediante un laboratorio independiente a los centros de estudios, el cual adquiere detalles cualitativamente como la calidad de la imagen del sedimento de las 4 arterias coronarias principales. Como lo podemos observar en la imagen que se ve, observamos la izquierda principal, que se divide en descendiente anterior izquierda, circunflejo izquierdo, y del otro lado observamos la coronaria derecha. Esto con el uso de un binario nivel de calidad que se define como calidad de imagen diagnóstica versus no diagnóstica, la cual la imagen no diagnóstica se definió por la borrosidad severa de los vasos, la discontinuidad del contorno de los vasos asociada a los artefactos de reconstrucción. El análisis de este ensayo se limitó a 1/3 de los exámenes al azar.
Los análisis estadísticos se analizaron mediante un modelo de regresión lineal multivariable para identificar las características del paciente y de las imágenes simultáneamente. Y el proyecto R para computación estadística también se utilizó en este análisis, en donde la significación estadística se definió como menor al 5%. Bueno, resultados del estudio. Se investigaron 50 sitios de estudio internacionales, de los cuales 21 fueron hospitales universitarios y 29 hospitales comunitarios. Estos sitios contribuyeron con 1.965 pacientes sometidos a angiografía de tomografía computarizada cardíaca en la práctica diaria. La mediana fue de 31 pacientes por sitio en el mes de inscripción. La visualización de las arterias coronarias fue la principal indicación de CCTA en el 82% de los pacientes, mientras que la visualización de los injertos de derivación, la planificación de tomografías computarizadas para procedimientos electrofisiológicos o la evaluación en pacientes con dolor torácico agudo fueron poco frecuentes como indicaciones y representan el 18% de los exámenes de pacientes inscritos. El ritmo inusual estuvo presente en 1.874 pacientes, que corresponden al 95% de la muestra, y se administraron beta bloqueadores en 904 pacientes, que son el 46%, lo que resultó en una frecuencia cardíaca media de 61 pulsaciones por minuto durante la exploración. Cabe destacar que se utilizó una longitud de exploración promedio de 137 milímetros y la mediana del DLP fue de 885 miligray por centímetro. Esto corresponde a una dosis de radiación efectiva estimada de 12 milisieverts. La mediana de DLP por sitio varió de un mínimo de 331 miligray por centímetro hasta un máximo de 2.146 miligray por centímetro, como lo veremos en el gráfico a continuación. Este gráfico representa los siguientes sectores y cuántos sitios se estudiaron de cada lugar, según el producto dosis-longitud en miligray por centímetro. La altura de la caja muestra el rango intercuartil con los percentiles 25 y 75 representando los bordes inferior y superior de la caja respectivamente, y la línea horizontal media es la mediana. Estados Unidos y Canadá se estudiaron 5 sitios, en Alemania se estudiaron 15 sitios, en Europa Occidental 15 sitios también, en Asia Oriental y Australia 7, en Medio Oriente 3 y en Latinoamérica y Sudamérica 5 sitios. Un pequeño número de pacientes, específicamente 72, que corresponden al 4%, se estudiaron con el uso del sistema de TG de 16 cortes, mientras que la mayoría de los pacientes estudiados, que fueron 1.893, corresponden al 96%, se estudiaron utilizando un sistema de TG de 64 cortes. Debido a este desequilibrio en la investigación, los análisis posteriores se limitaron a 47 sitios de estudio con sistema de TG de 64 cortes, dejando de lado los estudios con sistema de TG de 16 cortes, como lo veremos en un gráfico más adelante. Un total de 1.197 de 1.546 pacientes, que corresponden al 77% sometidos a CCTA de 64 cortes para la visualización de arterias coronarias, tenían un índice de masa corporal de 20 a 30, el cual se considera población de pacientes de tamaño típico, y la mediana del CTDI volumen y DLP fueron 50,4 miligray por centímetro y 827 miligray por centímetro respectivamente. Bueno, predictores independientes para la dosis de radiación. El aumento de peso del paciente y la ausencia del ritmo sinusual estable se asociaron independientemente con una mayor DLP, y el uso del CAE no se asoció con una disminución de la dosis de radiación. Bueno, siguiendo con los predictores independientes para la dosis de radiación, la aplicación de la modulación del corriente del tubo, controlada electrocardiográficamente, resultó en una reducción del 25% de la dosis, esto con una variación entre el 23% y el 28%. La disminución del voltaje de operación de 120 a 100 kV redujo el DLP en un 46%. El algoritmo de exploración secuencial redujo el DLP
en un 78%. Finalmente, el uso de los distintos sistemas de tomografía computarizada de 64 cortes afectó de manera importante el DLP. Aquí tenemos un gráfico que representa el uso de los distintos equipos y con el DLP, el producto dosis longitud. Bueno, como decía mi compañero, la altura de la caja muestra los percentiles 25 y 75, representando los bordes inferior y superior de la caja respectivamente. La línea horizontal media, recordemos que es la mediana. Las barras de error se extienden desde la caja para mostrar el rango que puede alcanzar algún valor en específico. Bueno, como se puede observar, dentro de un mismo equipo tenemos grandes, por así decirlo, variaciones del DLP, y esto se debe a distintas variables, como por ejemplo, los distintos usos que se le dan a los algoritmos, el manejo del equipo por parte del personal, los protocolos que tienen en cada servicio, las calibraciones de los equipos, etc. Los estudios, como decía mi compañero Walid, los estudios de 16 cortes no se consideraron para este estudio, y como se observa en el gráfico, el equipo General Electric 64 y Toshiba 64 fueron los que presentaron alguna mayor variación dentro de todo el grupo de equipos, partiendo con el GE64, que va desde los 400 aproximadamente miligray por centímetro hasta aproximadamente los 2000 miligray por centímetro. Y el equipo Toshiba 64 arrojó DLP desde los 600 miligray por centímetro hasta los 2000-2300 miligray por centímetro. Estas variaciones es por lo que dije anteriormente, ya sea uso de protocolos, etc. Bueno, tenemos el uso de los algoritmos de ahorro de dosis y su relación con la calidad de imagen. Se evaluó la calidad de imagen diagnóstica en 2092 arterias coronarias, que esto representa aproximadamente el 33,8% de todos los exámenes que se hicieron. Fue encontrada en el 97,7% y 95,6% de los estudios radiográficos con y sin el control automático de exposición. Como decía mi compañero Walid, el CAE no registró grandes variaciones con respecto a la dosis, entonces era esperado que tampoco se relacionara mucho con la calidad de imagen. El tipo de obtención de la información tampoco afectó la calidad de imagen. Se usaron dos tipos de obtención de la información: la espiral con una compuerta electrocardiográfica retrospectiva, que se usó en la mayoría de pacientes, y un escaneo secuencial. Finalmente, ninguna de las dos formas se asoció con una variación de la calidad de imagen. Un 96,6% para la adquisición en espiral y un 98,2% para el escaneo secuencial. Bueno, no tuvimos grandes variaciones entre los pacientes estudiados con y sin el MCTC. Recordemos que el MCTC es la modulación del corriente del tubo controlada electrocardiográficamente. Tenemos un 97,1% para el con MCTC y un 93,7% sin el MCTC. En contraste, la calidad diagnóstica fue significativamente mayor en pacientes escaneados con un voltaje de 100 kV versus los escaneados con 120 kV, un 96,3% para 120 kV y un 100% para 100 kV. Y todo esto en pacientes con IMC estándar. Recordemos que si aumenta el IMC, también aumenta la dispersión de la radiación y eso empeora la calidad de imagen. Bueno, esto también se debe a que el yodo ofrece un mayor contraste, se desempeña mejor en este rango de voltajes, en el rango de 100 kV. Limitaciones e implicancias. Respecto a las limitaciones de este estudio, la definición de corriente de tubo no está universalmente estandarizada y difiere ya sea del fabricante del equipo de TC, de los diversos modelos de TC y los paquetes y o sistemas de software. Como consecuencia de esto, es imposible evaluar, analizar e investigar el efecto de la configuración que es actual de los tubos individuales dentro de este estudio. En comparación, el índice de dosis de TC, el CTDI, y los valores de producto dosis longitud, que es el DLP,
que incorporan la corriente del tubo fueron los que se utilizaron en este estudio. Por otro lado, la dosis de radiación asociada con una puntuación coronaria del calcio no se evaluó en este estudio. Sin embargo, en comparación con la CCTA, la dosis de radiación de la puntuación de calcio representa solo una pequeña fracción de la dosis total de un estudio de TC cardíaco. En cuanto a las implicancias, según la variabilidad en los niveles de dosis, los técnicos de TC pueden necesitar aumentar su conocimiento de dosis a la que exponen a sus pacientes, durante una angiografía coronaria por TC, teniendo una estimación de la dosis de radiación en cada CCTA. Los técnicos pueden recibir retroalimentación constante para aplicar el terminal ARA, o sea, para mantener la dosis tan baja como sea razonablemente posible, lo que ya todos conocen. También destacar que se necesitan esfuerzos educativos a nivel mundial por parte de sociedades médicas, sitios de enseñanza de CCTA y fabricantes de TC para así garantizar el uso apropiado y consistente de algoritmos de reducción de dosis establecidos. Todas las estrategias para reducir la exposición a la radiación finalmente reducirán los riesgos de cáncer de por vida del paciente. Aunque el riesgo sea pequeño en relación a la información del diagnóstico para la mayoría de los estudios de TC, este riesgo debe realizarse especialmente cuando se hacen tomografías computarizadas repetidas. Sin embargo, se requieren de ensayos aleatorios para demostrar la no deficiencia de los nuevos algoritmos de reducción de dosis en cuanto a calidad de imagen. Por último, como conclusión, el estudio demuestra que la dosis de radiación de 12 milisievert para angiografía coronaria por tomografía computarizada es actualmente comparable con otros procedimientos de diagnóstico. Por ejemplo, 1.2 veces la dosis de un estudio de TC abdominal o 600 radiografías de tórax. Pero los 12 milisievert varían significativamente entre los sitios de estudio y los sistemas de TC. Por otro lado, el estudio selectivo de las estrategias de ahorro de dosis, incluido un protocolo de 100 kV y el modo de exploración secuencial, que sería el escaneo progresivo, no fueron asociados con una disminución en la tasa de estudios de diagnóstico. Y por último, hay que considerar que para estos procedimientos la magnitud de dosis de radiación está poco investigada. Y aún así, el uso de distintos algoritmos pueden disminuir considerablemente la dosis a los pacientes, inclusive hasta 10 veces. Eso. Gracias por su atención. Muy bien. Excelente. Muy bien, muy bien. Oye, este trabajo yo creo que es muy completo en términos de lo que dice esta investigación, porque abarca varios aspectos que tienen que ver con vuestra formación. Por una parte está la formación más técnica, que tiene que ver con la ejecución de los procedimientos, y todas las opciones de postprocesamiento que hay en TC. Y ese es un campo grandísimo, apasionante, que es la parte sustancial, diría yo, el trabajo que ustedes el día de mañana, los que se vayan a dedicar a TC, tienen que ser capaces de realizar, ¿ya? Porque las opciones de manejo de imagen en TC son muy grandes por el desarrollo de la informática. Pero esto va aparejado con un aspecto muy relevante, que obviamente es el objetivo central de esta asignatura, y es poderlo a ustedes formar y concientizar en lo importante de la protección radiológica. Y aquí hay un trabajo que desarrolla profundamente ese concepto. Entonces, tómenlo de ejemplo para que el día de mañana ustedes puedan llevar adelante en los centros que les toque trabajar este tipo de procedimiento de optimización. No sé si alguien de vuestros compañeros desea hacer algún comentario, alguna consulta. ¿No?
Muy bien, reitero mis felicitaciones y dos aspectos técnicos que tienen que ver con la presentación. Si ustedes están presentando y se equivocan, ustedes son los únicos que saben que se equivocan, así que no lo digan. Eso me equivoqué. No es necesario decirlo porque muchas veces va a pasar absolutamente desapercibido algún error en ese sentido. ¿Ya? Y lo otro, evitar, yo sé que estamos en la casa, ustedes están ahí en el computador, y están leyendo muchos de ustedes. Pero cuando uno hace una presentación hay que cambiar eso y las entonaciones son importantes. Entonces se los dejo como sugerencia para que lo puedan mejorar el día de mañana. Muy bien, reitero mis felicitaciones. Vamos por favor con el grupo número 5, si son tan amables. Buenas tardes, profesor. ¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se ve el PowerPoint, cierto? Se ve. Ya. Ya comenzamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo, conformado por Manuel Calquín, Claudio Contreras, Yuitza Peña, José Rivera y quien le habla, Cristian Gómez, hablaremos sobre la armonización de la dosimetría de imagen en la práctica clínica, enfoques prácticos y orientación de la iniciativa ESR. La introducción. La campaña Eurocine Imaging es una iniciativa bajo la Sociedad Europea de Radiología. En 2019, Eurocine Imaging lanzó un nuevo grupo de trabajo sobre dosimetría para imagen en la práctica clínica, con el objetivo de sugerir enfoques realistas para cumplir los aspectos dosimétricos requeridos por la Directiva Europea, para así poder auditar la seguridad de las radiaciones e imágenes médicas, incluido el uso adecuado de los niveles referenciales de diagnóstico. Una de las tareas adicionales y relevantes para este grupo de trabajo fue ayudar en la implementación de los registros automáticos de dosis del paciente y de los métodos de validación apropiados para los resultados dosimétricos. La Directiva Europea sobre Normas Básicas de Seguridad se publicó en enero del 2014 y los Estados miembros deberían haber completado la transposición a las reglamentaciones durante febrero de 2018. Pero se espera que una implementación buena y armonizada en la práctica clínica aún se necesite en varios años. Por supuesto, los enfoques prácticos sugeridos para la implementación de la directiva siempre deben seguir el cumplimiento estricto de esta y otras regulaciones nacionales existentes. Sin embargo, es relevante considerar los aspectos prácticos de las imágenes clínicas y la experiencia de sus profesionales involucrados, ya sean los radiólogos, los físicos médicos, nosotros como tecnólogos médicos y los representantes de la industria. La dosimetría para imágenes en la práctica clínica es importante para la mayoría de las acciones de Eurocine Imaging, pero es particularmente relevante para las siguientes acciones. La acción 2, desarrollar niveles de referencia diagnóstico clínico para adultos y niños. La acción número 4, promover sistemas de gestión de dosis para establecer niveles de referencia diagnósticos locales, nacionales y europeos. La acción número 6, implementar una herramienta de auditoría clínica para imágenes para mejorar la calidad de la atención del paciente. La acción 11, establecer un diálogo con la industria con respecto a la mejora de los equipos radiológicos, el uso de equipos actualizados y la armonización de los indicadores de exposición. Y por último, la acción 12, que es mejorar la información y la comunicación con los pacientes sobre los procedimientos radiológicos, los beneficios relacionados y los riesgos que estos pueden traer. Para cumplir con todo lo anterior, el siguiente documento se propuso los siguientes objetivos, los cuales fueron: el primero, describir las prioridades iniciales seleccionadas por el grupo de trabajo sobre dosimetría para imágenes en la práctica clínica. El segundo fue resumir los resultados en una encuesta que recoge las opiniones de los expertos involucrados en el grupo de trabajo. Y por último, sugerir las acciones que ayuden en la implementación de la nueva directiva europea con las ventajas de los sistemas de gestión de dosis. A continuación, nuestro compañero José Rivera nos hablará sobre los materiales y métodos utilizados. Material y método. El primer paso para llevar a cabo este estudio fue la selección de los temas principales para cumplir con los objetivos de la directiva europea. Se logró conformar un total de 8 temas iniciales considerados como los más relevantes para la recopilación de las opiniones del grupo de trabajo, los cuales fueron:
El número 1, que es la información sobre la exposición médica para pacientes, según el artículo 58b de la Directiva Europea, el cual establece que todos los Estados miembros de esta directiva asegurarán que toda información relacionada a la exposición del paciente formará parte del informe del procedimiento radiológico. En el punto número 2 tenemos la optimización individual, que según el artículo 5b de la Directiva Europea, la protección a las personas sujetas a exámenes médicos que estarán bajo el pilar de la optimización, es decir, que se aplicarán dosis individuales y que aquellas dosis serán coherentes con el propósito médico. En el punto número 3 tenemos las exposiciones accidentales e involuntarias, que según el artículo 63c de la Directiva Europea, todos los estados o países que formen parte de esta directiva, sus empresas implementarán un sistema apropiado para el registro de eventos que involucren las exposiciones accidentales o no intencionadas. En el punto número 4 tenemos las activaciones dosimétricas para procedimientos individuales. En el punto número 5, comparaciones con los niveles de referencia de diagnóstico. En el punto número 6, papel de los sistemas automáticos de registro y de gestión. Y en el punto número 7, dosimétrica para el profesional. Por último, en el punto número 8, la información dosimétrica para el referente. Tras culminar la selección de estos temas que nombré anteriormente, el segundo paso fue realizar la encuesta con sugerencias y comentarios incluidos. Se llevó a cabo a través de envío de correo electrónico a los 11 países europeos involucrados de los grupos de trabajo del EuroSafe Imagine, de los cuales están formados por radiólogos, físicos médicos, radiógrafos, ingenieros de la industria, etc. El tercer paso fue recopilar las respuestas de esta encuesta y los comentarios sugeridos. En este paso, en particular, los autores hacen énfasis que solamente 7 de los 11 países involucrados en la directiva europea respondieron a esta encuesta. Un punto anexo es que parte de estos comentarios y sugerencias de la encuesta van a ser considerados para la preparación de futuras sesiones científicas de la Comisión Radiológica Europea, que se celebrará en el 2020. Asimismo, la encuesta también incluye el tema sobre la ventaja de monitorear y manejar simultáneamente tanto la exposición de los pacientes y de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, en especial a los trabajadores que se vuelven el área de intervencionismo. Y este objetivo tiene como fin el permitir nuevas posibilidades para la optimización más global. De la misma forma, se tiene en cuenta que los problemas existentes para informar a las exposiciones laborales de intervencionismo a organizaciones internacionales de la UNCEAR. A continuación, mis compañeros Claudia y Manuel hablarán sobre los resultados. En cuanto a los resultados, en el paper se entrega un resumen de la encuesta que fue distribuida a los miembros del grupo de trabajo, siendo 8 los temas más relevantes como se mencionó anteriormente, siendo como primer tema la información a los pacientes de la dosis de exposición recibida. En esto, la opción preferida para la mayoría de los expertos era la de informar a los pacientes sobre los valores de dosis y de unidades de exposición entregadas por el sistema de rayos X, información que formaría parte del informe de procedimiento médico radiológico. Si se seleccionaba esta opción o esta alternativa, los expertos comentaron que sería apropiado producir un material educativo para los pacientes que informe sobre los beneficios de estos procedimientos radiológicos y el significado de estos valores de exposición. Como segundo tema está la optimización individual, en donde la optimización como pilar de protección radiológica debe realizarse, según la opción de la mayoría de los expertos, considerando la dosis de los pacientes y del personal para los procedimientos de intervención. Dos opciones seleccionadas también para la optimización individual, según los expertos, fue la de comparar un grupo de procedimientos con niveles de referencia de diagnóstico y considerar la optimización individual si las dosis individuales son mucho más altas que los niveles de referencia para diagnóstico. Como tercer tema del cuestionario están las exposiciones accidentales e involuntarias, en relación a que se implemente un sistema acorde con el riesgo que conlleva este tipo de sucesos. Todos los expertos marcaron como opción la siguiente prioridad: que si se sospecha de una exposición accidental o no intencional, se registre y se analice los parámetros de dosis en cantidades físicas y se elabore un informe para el Comité de Garantía de Calidad. Como cuarto tema están los niveles de activación dosimétricos para procedimientos individuales. En este punto, al igual que en el anterior, todos los expertos estuvieron de acuerdo con la misma alternativa, que indicaba como prioridad el establecer niveles de activación para procedimientos de intervención para así alertar sobre el riesgo de posibles lesiones cutáneas.
En el quinto punto está la comparación con los niveles de referencia de diagnóstico o DRL. Exacto. En este punto, todos los expertos estuvieron de acuerdo en que la comparación con los DRL debe hacerse al menos una vez al año y después de los cambios de la unidad de rayos X o en los protocolos de imagen. A su vez, también, a pesar de que no fue apoyada por todos, pero sí por la gran mayoría de los expertos, se indica que las comparaciones con los DRL deben realizarse continuamente si el registro de dosis del paciente lo permite. El sexto punto, el papel de los sistemas de registro y gestión de dosis. En este punto también todos los expertos estuvieron de acuerdo en que es prioridad, especialmente que estos sistemas deberían permitir cumplir los requerimientos reglamentarios de la Directiva 2013-59 de la Euratom sobre el registro de los dosis de los pacientes. Otro aspecto relevante en este punto, sugerido y respaldado por la mayoría de los expertos, fue que estos sistemas deben incluir un factor de validación, corrección, periódicamente certificado por un experto en física médica. Como séptimo punto, está la información dosimétrica para el practicante, y con este punto de practicante aclaramos que se refiere al tecnólogo, operador del equipo, e incluso médicos, enfermeras o todo profesional involucrado especialmente, o sea, expuesto a radiación ionizante, especialmente en los casos de intervencionismo, donde no solo está el tecnólogo o el técnico en imagen. Aquí, el principal punto donde todos los expertos estuvieron de acuerdo y acordaron es que el profesional debe tener información sobre las cantidades físicas, como los valores de exposición, que ofrece el sistema de rayos X para las diferentes modalidades de imagen. También otro aspecto relevante, apoyado por algunos de los expertos, fue que el profesional también debería tener información sobre los niveles de referencia del mundo. El último y octavo punto se refiere a la información dosimétrica para el referente. Ante esta pregunta no hubo acuerdo alguno entre los expertos sobre las opciones ofrecidas: cantidades dosimétricas, físicas, dosis efectiva o niveles de referencia diagnóstica. Por lo tanto, se sugiere que se necesita más discusión, así como nuevas investigaciones al respecto de este tema. Ahora dejo con ustedes a nuestro compañero Judith Peña, que continuará con los temas de discusión y conclusión. Uno de los puntos a discutir a partir de los temas seleccionados inicialmente por el grupo de trabajo y para el que se refiere a la información sobre la exposición del paciente, se ha sugerido que la opción más fácil será usar los valores de exposición informados por los sistemas X, los cuales serán validados periódicamente por un experto en física médica. Además, el grupo de trabajo también propuso preparar material educativo para los pacientes sobre las cantidades dosimétricas. Otro punto en discusión es la optimización individual, la cual es un desafío en especial para los procedimientos de altas dosis, por ejemplo, algunos procedimientos de intervención, teniendo en cuenta no solo la exposición del personal, sino también debe considerarse junto con las exposiciones de los pacientes. A esto se le debe agregar los DRL, es decir, los niveles referenciales de dosis, las que deben ser presentadas ante auditorías periódicas del paciente y deben establecerse niveles de activación para evitar lesiones por radiación cutánea. En el caso de exposiciones accidentales o no intencionadas, se debe generar un informe para programas de garantía de calidad junto con una nota educativa para evitar la repetición de los incidentes. Los sistemas de registro y gestión de dosis deberían permitir cumplir con los requisitos de los reglamentos nacionales y europeos. Además, deberían ayudar a extraer la información básica sobre los parámetros de exposición para los profesionales y los referentes. En el punto final de discusión se agrega como una limitación de este paso inicial que no todos los 11 miembros del grupo de trabajo han podido completar la encuesta y probablemente la opinión de los expertos no ha sido contrastada formalmente con otros colegas científicos o de sociedades profesionales en sus respectivos países. Teniendo presente todo lo anterior, se concluye que la nueva directiva del Consejo Europeo sobre normas básicas de seguridad ya debería haberse transpuesto a la legislación nacional para todos los Estados miembros de la Unión Europea, y la implementación debería estar lo más armonizada posible. Las sociedades médicas y otras sociedades científicas y profesionales de industria de la radiología desempeñarán un papel clave en esta armonización en beneficio de la seguridad radiológica de los pacientes y de los mismos profesionales del área. En ayuda al déficit anterior, el EuroSafe Imaging con el grupo de trabajo en el campo de la dosimetría para imágenes en la práctica clínica seguirá trabajando para ayudar en esta armonización, buscando la mejor interpretación de ciertos artículos de la directiva y sugiriendo algunos enfoques pragmáticos para los aspectos dosimétricos en el trabajo diario. Muchas gracias por su atención. Muy bien, felicitaciones también
Este tema que desarrollaron sus compañeros nos muestra la diversidad que tenemos nosotros en términos de un punto de comparación con la realidad europea y lo que pasa en nuestra región. Ya vamos a ver con detalle en nuestro curso de garantía de calidad qué pasa con la legislación chilena, pero yo les he ido adelantando que desde el punto de vista de la normativa que regula el uso seguro de la radiación ionizante, nosotros estamos bastante atrasados. Y lo que han hecho los europeos es, en el fondo, hacer una evaluación de la normativa del Euratom que ellos colocaron en marcha a partir del año 2013. Entonces, ellos están actualmente regidos por las últimas normas básicas internacionales que recomienda el Organismo Internacional de Energía Atómica, y además ellos al año 2018 ya la debían tener implementada en varios de sus países. Entonces, ese tipo de cuestiones estamos hablando, cuáles son las diferencias, independiente que nuestra normativa no esté actualizada, es menester, es obligación de nosotros, como tecnólogos médicos, estar al tanto de las últimas recomendaciones y en la medida de nuestras posibilidades implementar estas normativas en nuestros servicios. Así que muy bien, felicitaciones al grupo. Por favor, el grupo número 6, si son tan amables que pudieran iniciar su presentación. Ok, muy buenas tardes, profesor, muy buenas tardes, queridos Hola. compañeros. El día de hoy, junto con mi grupo, les vamos a relatar el estudio que nos permitió y que nos facilitó el profesor sobre dosis glandular media en 6 servicios de mamografía digital en Santiago, Chile, y sus niveles de referencia preliminares. Junto a mí se encuentra Martina Monardes, Benjamín Tapia, María Ignacia Toledo y Camila Villegas, quienes les expondrán el día de hoy. Bueno, como introducción, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer en edad reproductiva en el país y en el mundo. En hombres es poco frecuente, representando menos del 1% de todos los casos de cáncer de mama, pero estos tienden a tener un peor pronóstico a causa de un diagnóstico tardío y la rápida invasión del pectoral y ganglios axilares. Como se observa en la imagen, la mayor cantidad de casos se presentan en los continentes de América del Norte, Oceanía y Europa, con un porcentaje mayor al 76%. Sin embargo, Chile no deja de ser importante, ya que este se encuentra en un rango entre 5,5 y 30,1% de los casos. Es por esto que la mamografía ha tomado gran importancia en el diagnóstico temprano de esta enfermedad, donde su efectividad depende esencialmente de la calidad de imagen, siendo necesario un programa, la aplicación de un programa que garantice la eficiencia y seguridad de la técnica. Gracias a estos protocolos se realizan exámenes con dosis tan bajas como razonablemente sea posible para obtener una imagen de calidad diagnóstica. La dosis glandular media se define como la dosis media absorbida por el tejido glandular mamario. Esta es la cantidad dosimétrica que mejor caracteriza el riesgo cancerígeno inducido por la radiación ionizante en la mamografía. En base a lo anterior, en este artículo se establecieron niveles de referencia preliminares, los cuales son una herramienta efectiva de ayuda a la optimización de la protección radiológica en procedimientos con radiaciones ionizantes. Y esto fue evaluado en 6 unidades de mamografía digital directa e indirecta en Santiago con el fin de obtener niveles de dosis que los pacientes han recibido y así proponer niveles de referencia diagnósticos de mamografía en el país. En cuanto a los métodos y materiales del
del paper, para cumplir con el objetivo del estudio, las dosis glandulares fueron medidas en 6 sistemas de mamografía digitales, de los cuales 2 de ellos eran digitales directos y 4 eran sistemas de radiografía computarizada. El sistema digital directo perteneció al modelo Hologic Selenia y los sistemas de radiografía computarizada utilizaron un digitalizador Fuji Prophet One junto con un sistema mamográfico LORAT-MIB. Las dosis fueron determinadas utilizando el control automático de exposición, o CAE, y los valores de exposición seleccionados fueron los que frecuentemente se ocupan en los servicios clínicos para este tipo de exámenes. Para los sistemas de radiografía computarizada se utilizó el modo de tiempo automático y la combinación de ánodo-filtro fue de molibdeno-molibdeno. Mientras que los sistemas de radiografía digital directa son capaces de seleccionar automáticamente las combinaciones de filtro y el tubo de voltaje. En este caso, el sistema directo solo utilizó el modo de tiempo automático, permitiendo así la comparación con estudios hechos en Brasil por Dantas y otros. En la tabla que se muestra a continuación, se encuentra de forma más detallada y resumida las principales características de cada uno de los sistemas utilizados. Se especifica su tamaño de píxel, su rango en términos de miliamper segundo, de kilovoltaje peak, también las combinaciones ánodo-filtro, y luego se especifica el tipo de detector que fue cada uno de estos sistemas. Es importante mencionar que para todas las mediciones realizadas se utilizaron el compresor y la rejilla. Para calcular los distintos valores de dosis glandular, se utilizaron bloques de polimetilmetacrilato, con las siglas PMMA, de 180 a 240 milímetros con diversos grosores que van desde los 20, 30, 40, 50, 60 y 70 milímetros. Esto para simular la densidad de las mamas de diferentes tamaños. La diferencia generada entre el polimetilmetacrilato y las mamas reales se corrigieron añadiendo bloques extendidos de poliestireno al PMMA como un separador para así aparentar el grosor completo igual a la mama equivalente. La metodología utilizada para calcular la dosis glandular se basó en los protocolos de control de calidad en mamografía digital de la Sociedad Española de Médicos Físicos y del Programa de Detección de Mamas del Servicio Nacional de Salud. Se utilizó un sistema dosimétrico ANSFOR XI-MAM con un detector específico de estado sólido para realizar esta medición. La incertidumbre asociada con la medición de la dosis glandular de los autores fue de un 12% y en la cual se utilizó un fantoma mamográfico de PMMA. El sistema dosimétrico fue posicionado en la línea media del detector a 4 centímetros del borde de la caja torácica. Y el CAI fue entonces medido por cada grosor de PMMA en conjunto con la HBL, que esta fue entregada por el sistema dosimétrico. Para obtener el kerma en el aire de superficie de entrada, que sería el CASE, se utilizó la siguiente fórmula que están viendo en la pantalla, en donde el KI es el kerma en aire incidente, el PIT es el tubo de carga utilizado para calcular la salida del tubo de rayos X, el PIT auto es el producto de la corriente por el tiempo obtenido con el CAE para grosores distintos de PMMA, y por último las distancias del centro al sistema dosimétrico y la superficie del PMMA
serían D1 y D2 respectivamente. Los cálculos de dosis glandular se realizaron con la siguiente ecuación que se ve en la pantalla, y aquí el CASE es el CASE sin rastro de dispersión, y este fue calculado en la superficie superior del PMMA, dicha en la ecuación anterior. El coeficiente G corresponde a una mama con glandularidad de un 50%. El coeficiente C sería el que corrige la diferencia en la composición de las típicas mamas con glandularidad de un 50%. Y por último, el coeficiente C, este corrige cualquier diferencia debida a la elección del espectro de los rayos X. Con respecto a los resultados de nuestro paper, decidimos identificarlo en base a cada una de las tablas que se presentan en este. En la tabla número 2 se pueden ver las dosis glandulares medias o promedio que se calcularon en este estudio para diferentes espesores de PMMA en cada una de las instalaciones por separado y con una calidad de haz asociada, en donde todos estos resultados fueron comparados con el protocolo europeo, ya sea tanto con el nivel aceptable de este protocolo y con el nivel registrado de este. Bueno, uno de los resultados más importantes fue que el 100% de las dosis glandulares de este estudio mostraron niveles de dosis mayores a los deseados, siempre recordando que fueron comparados con el protocolo europeo. Y el 36% de las dosis glandulares promedio de este estudio estuvieron por sobre el nivel aceptable. Las dosis variaron entre 0,64 y 7,26 miligray, en donde ambos valores se obtuvieron para el equipo Fuji Perfect 4, en donde el valor más bajo de 0,64 fue a 20 milímetros de grosor y el valor más alto de 7,26 fue a 70 milímetros de grosor respectivamente. La dosis glandular promedio es mejor que el aceptable para los niveles de 40 y 50 milímetros de grosor, con dosis de 2,21 y 3,33 miligray respectivamente. Estos valores, a pesar de estar por sobre el nivel aceptable del protocolo europeo, si los comparamos porcentualmente, son los que menor porcentaje representaron en comparación con los otros resultados. Y las cifras de dosis glandular para este estudio fueron un 35% más altas en comparación con estudios previos, los cuales les mencionaremos a continuación. En la tabla número 3 podemos ver la comparación de las dosis glandulares promedio de este estudio para mamografía digital en comparación con otros estudios de la zona, del área, tanto de Latinoamérica como de Europa, en donde uno de los estudios que fueron comparados con este fueron los de Dantas y otros, Young y otros, Oliveira y otros, el estudio TechDoc 1646, el estudio de Hendrick y otros, el estudio de Elizabeth y otros, y con la de la literatura, la cual representa el protocolo europeo. Y en base a la tabla anterior podemos destacar los siguientes resultados. Los valores de dosis glandular de Oliveira y otros son un 40% más bajos que las dosis glandulares de este estudio. Y los valores de dosis glandular para este estudio en el sistema digital indirecto son un 60% mayores que los resultados de las dosis glandulares de Oliveira con películas radiográficas. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que no siempre un sistema digital, ya sea directo o indirecto, va a asegurar la reducción de la dosis glandular, en este caso, hacia los pacientes, y que depende mucho del factor determinante y del cómo el trabajador o el tecnólogo médico opere el equipo. Y los valores de dosis glandular para el estudio TechDoc son 20% más bajos que los de este estudio para un grosor de 45 milímetros. ¿Por qué este estudio toma tanto y por qué es tan importante el estudio TechDoc y por qué se compara con este? Porque en TechDoc se analizaron 15 equipos de 7 países de Latinoamérica y solamente se analizaron con un espesor de 45 milímetros. Como les dije anteriormente, los mejores promedios o las mejores dosis glandulares, en el sentido de que más aceptables están en este estudio, fueron de 40 y 50 milímetros de grosor. Si nosotros generamos un promedio, esa cantidad de dosis incluso está 20% por sobre el estudio TechDoc. Bueno, Hendrick y otros obtuvieron una dosis glandular media de 2,37 miligray en mamografía convencional
y 1,86 miligray en un sistema de obtención de imagen de tipo digital directo. La diferencia de estos sistemas corresponde alrededor de un 22%. Ahora bien, si comparamos los resultados de los autores con estos, se encuentra una diferencia alrededor de un 26% para la radiografía computarizada y 17% para el sistema digital directo. Con respecto al siguiente punto, existen diversas combinaciones de ánodo-filtro en mamografía, de los cuales los más utilizados corresponden a la combinación molibdeno-molibdeno. Alisadet y otros lograron disminuir la dosis glandular media en un 26% al utilizar la combinación molibdeno-rodio para un grosor de 60 milímetros en adelante. Como dato complementario, se agregó que el uso apropiado del kilowatt para cada mama, junto con la apropiada selección de la combinación ánodo-filtro, provee una alternativa para la optimización de las mamografías. Para terminar, se ha determinado una mayor precisión del sistema digital en el diagnóstico de cáncer de mama, principalmente en mujeres menores de 50 años. Sin embargo, la dosis aplicada en este sistema tiende a ser alta en la mayoría de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, es necesario aplicar controles de calidad con la finalidad de optimizar el examen. Bueno, como se puede observar, la tabla 4 representa los valores obtenidos en este estudio, y dichos valores proporcionan una propuesta inicial para la implementación de un protocolo nacional. Este protocolo contendría los valores referenciales que se utilizarían en mamografía en nuestro país. Ahora bien, es súper importante destacar que dicho protocolo nacional tendría que ligarse mucho a lo que es el protocolo europeo, ya que este contiene todas las referencias europeas claramente, y lo más importante es que es el que más se utiliza en la región. Con respecto al percentil 75, lo único que tiene de relevante es que se utilizó este para mantener las dosis dentro de un margen aceptable. De esta investigación se pueden destacar las siguientes conclusiones: que la dosis glandular media fue calculada en 6 sistemas mamográficos para diferentes grosores de PMMA que son utilizados en las diferentes prácticas clínicas. Además que un 36% de la dosis glandular media calculada excedió el nivel aceptable y un 100% está por encima del nivel deseable, de acuerdo con el protocolo utilizado, que fue el protocolo europeo. Debido a la variabilidad que se dio entre los diversos estudios que se compararon, se sugiere comenzar una nueva etapa de optimización. Y las referencias de niveles preliminares de dosis glandular varían de entre 0,9 y 6 a 40 miligray por un rango de 20 a 70 milímetros de grosor. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Excelente, muy bien. Muy bien, muy bien. Varias cosas con respecto a este trabajo. Lo primero, lo relevante de la medición de las dosis. Eso es fundamental. Si nosotros queremos disminuir los niveles de radiación, lo primero que tenemos que hacer obviamente es medir la radiación. Y esa es una pega que en Chile no está claro cuál es el profesional que lo tiene que hacer. En el resto del mundo sí, el físico médico. Por lo tanto, nuestra definición, nuestra apuesta como universidad, por algo es que nosotros generamos un cambio en nuestra malla, y el curso que van a tener en el próximo semestre, que es garantía de calidad. Nosotros hicimos una apuesta para poder dotar a los tecnólogos médicos formados en la Universidad de Tarapacá con un bagaje distinto al resto de las casas de estudio, para que uno de los sellos diferenciadores fuera justamente esta capacidad de darse cuenta de lo importante que es medir la radiación. En ese contexto, este paper habla de eso, de la medición de la radiación. Ya nos vamos a entretener con los niveles referenciales, ya vamos a profundizar en eso. Pero yo me quiero quedar con eso, de poderlo relevar, de poderlo resaltar, y ojalá inculcar en ustedes esta necesidad, esta obligación moral de medir la radiación. Alguien puede decir, no, es que la pega del tecnólogo médico tiene que ver con generar imágenes y dar tratamiento. Sí, por supuesto que sí. Pero asimismo va de la mano con ser los responsables finales de los niveles de radiación
que estamos entregando. Si al final del día, el profesional que apriete el botoncito, nos guste o no, que nos digan aprieta botones, somos nosotros. Nosotros somos los responsables de esa dosis de radiación. Y de ahí la relevancia en que ustedes tomen conciencia y puedan implementar y aplicar en los servicios que les toque trabajar este tipo de cuestiones. Oye, dos cosas. En la presentación alguien dijo médicos físicos, mala la traducción, son físicos médicos, ¿ya? Eso es una cosa. Y lo otro, aparecía una unidad, la unidad de la dosis glandular media en mayúscula. Nunca van las unidades en mayúscula. Sí va en mayúscula, por ejemplo, la unidad propiamente tal, pero no va en mayúscula el prefijo que da cuenta de la cantidad de esa magnitud. Es decir, miligray, nanogray, kilo, lo que sea. Esos van siempre en minúscula y en la presentación aparecía el título completo como la unidad toda en letra mayúscula, y eso es un error que lo presenten de esa manera. ¿Alguna consulta, alguna duda del resto de sus compañeros al grupo número 6? ¿No? Muy bien. Si son tan amables, mándenme a mi correo las presentaciones, por favor, para poder cerrar el ciclo completo de vuestra entrega de trabajo. Si no hay duda, no hay consultas, de mi parte les mando un cariño. Nos juntamos el próximo miércoles para terminar con el grupo 789 de nuestro curso de protección radiológica. Si no hay duda, no hay consulta, me despido. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao, profe. Chao, felicitaciones a nuestro grupo. Chao. Chao, chao.